El tema de nuestra clase de hoy es miocardiopatías. Las miocardiopatías son un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio que se asocian a disfunción mecánica o eléctrica y que habitualmente presentan hipertrofia o dilatación ventricular inapropiadas, que tienen muchas etiologías y pueden ser de causa genética o adquirida. Y pueden ser lesiones que solamente están confinadas al corazón o formar parte de trastornos sistémicos generalizados. Las miocardiopatías pueden ser primarias, como enfermedades genéticas o adquiridas del miocardio mismo, o secundarias, la afectación miocárdica como componente de un trastorno sistémico o multiorgánico. Se manifiestan como insuficiencia del rendimiento miocárdico. Y en este grupo de miocardiopatías no se debe incluir la disfunción miocárdica crónica cuando es secundaria a isquemia, anomalías valvulares e hipertensión. En el grupo miocardiopatía que hoy vamos a estudiar, vamos a incluir los trastornos que provocan anomalías anatómicas en el corazón. Y estos siguen tres patrones patológicos: las miocardiopatías hipertróficas, las miocardiopatías dilatadas, 90% de las miocardiopatías, y acá en este grupo está incluida la miocardiopatía ventricular derecha ritmógena. Y después tenemos las miocardiopatías restrictivas, que son las menos frecuentes. A la derecha tenemos los esquemas de cómo se presentan estas miocardiopatías anatómicamente. Muy bien, empecemos entonces con la miocardiopatía hipertrófica. Esta es una lesión miocárdica cuya etiología es 100% de causa genética y se debe a mutaciones de los genes que codifican las proteínas del sarcómero. Se han descubierto 400 mutaciones en 9 genes distintos. Y las más frecuentes, las alteraciones de los genes más frecuentes son los genes que codifican la cadena pesada de la miosina B, las cadenas ligeras de la miosina, la troponina IT, la alfa-tropomiosina y la proteína C de unión a miosina. Tiene un patrón de transmisión autosómico dominante. La secuencia de episodios que va desde las mutaciones al desarrollo de la enfermedad es poco conocido hasta ahora. Acá tenemos un esquema del libro de ustedes que me muestra las características de la miocardiopatía dilatada y de la hipertrófica. Vamos a mirar solamente el lado derecho de nuestra imagen, que está pintado de celeste. La miocardiopatía hipertrófica, como decíamos, es de causa genética 100%, alteración de las proteínas del sarcómero. Hay un defecto de la transferencia de la energía de la mitocondria hacia el sarcómero y o disfunción directa del sarcómero. El fenotipo de la miocardiopatía hipertrófica es hipertrofia llamativa, ¿verdad? Hipertrofia asimétrica del tabique, desorganización de las miofibrillas, fibrosis intersticial y por sustitución, placa en el infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo, engrosamiento de los vasos septales. Y eso lleva a una clínica de insuficiencia cardíaca, muerte súbita, fibrilación auricular o ictus. Acá tenemos un esquema del libro de ustedes de un miocito, donde muestra las proteínas fundamentales mutadas en varias miocardiopatías, pero la que nos interesa es la miocardiopatía hipertrófica. Y son las que tienen las leyendas en verde y en azul. Fijémonos a la derecha de la imagen. Ahí tenemos la actina, cadena pesada de la miosina B, la proteína C de unión a la miosina, la troponina IT, la tropomiosina alfa y las cadenas ligeras de miosina. Estas son las proteínas fundamentales mutadas en la miocardiopatía hipertrófica. ¿Cuáles son las características macroscópicas de la miocardiopatía hipertrófica? Una
hipertrofia ventricular izquierda, especialmente del tabique. La zona subaórtica del tabique es la más hipertrófica. Fíjense ustedes, en la imagen de la derecha me está mostrando con la flecha azul la marcada hipertrofia del tabique interventricular. La luz del ventrículo izquierdo tiene forma de media luna. La flecha amarilla me está mostrando eso. La hipertrofia es asimétrica en el 90% de los casos, o sea que la hipertrofia es más en el tabique que en el resto del ventrículo. Y puede ser simétrica también la hipertrofia, pero solamente en el 10% de los casos. Además, se encuentra un engrosamiento del endocardio y formación de una placa parietal en el infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo, con espesamiento de la valva mitral. Eso me está mostrando la flecha negra finita. Estos corazones son pesados, tienen un aumento importante de peso y no se acompaña de dilatación del ventrículo izquierdo, y las válvulas son totalmente normales. ¿Qué vamos a observar en la microscopía? Vamos a observar hipertrofia de los miocitos, desorganización de la disposición de las células, se disponen de cualquier forma. Hay desorganización de las miofibrillas y de los miofilamentos, y además hay fibrosis intersticial, que es secundaria a la respuesta excesiva de los fibroblastos a la disfunción miocárdica primaria. Acá nosotros tenemos en coloración especial y en hematocilina y eosina las fibras miocárdicas hipertróficas y dispuestas en sentidos totalmente aleatorios. ¿Qué problemas tienen estos pacientes para la clínica? Tienen una reducción del volumen sistólico por alteración del llenado sistólico. Pueden tener fibrilación auricular y arritmias ventriculares. Su insuficiencia cardíaca es poco tratable. Tienen tendencia a la formación de trombos murales, los cuales pueden embolizar. Y además pueden hacer isquemia miocárdica porque suelen encontrarse engrosamiento de la pared de los vasos coronarios. Además, muchos de estos pacientes tienen muerte súbita. En la imagen de la derecha arriba estamos encontrando el engrosamiento marcado de la pared del vaso coronario, y en la imagen de abajo se observa la marcada hipertrofia miocítica y la disposición al azar de las fibras miocárdicas. El diagnóstico diferencial se plantea con la hipertensión sistémica. Primero la clínica, el paciente es hipertenso. Estos pacientes con cardiomiopatía hipertrófica no son hipertensos. Además, fíjense ustedes que en la hipertensión sistémica la hipertrofia cardíaca del ventrículo izquierdo es simétrica. En cambio, la hipertrofia en la cardiomiopatía hipertrófica es asimétrica. Hay mayor hipertrofia del tabique interventricular. La miocardiopatía más frecuente encontrada es la miocardiopatía dilatada, de la cual nos vamos a ocupar ahora. Se caracteriza por una dilatación, como su nombre lo indica, una dilatación cardíaca progresiva con disfunción contráctil sistólica e hipertrofia concomitante. Esta miocardiopatía puede ser idiopática genética, por un lado, o puede estar asociada al alcohol, a miocarditis, hemocromatosis, sarcoidosis, anemia crónica y periparto. Fijémonos en el esquema de la miocardiopatía dilatada a la izquierda de nuestra imagen. Hay causas no genéticas como la miocarditis, periparto, sustancias tóxicas como el alcohol, y algunas son idiopáticas, no tienen alteraciones ni genéticas ni causas desencadenantes. Y el 20 al 50% de ellos tienen causas genéticas, donde hay mutación de diversas proteínas predominantemente relacionadas con el citoesqueleto, del núcleo al sarcómero y las membranas celulares de los miocitos adyacentes o las mitocondrias.
tienen un defecto en la generación de la fuerza, su transmisión y o la señalización entre los miocitos. Y tiene un fenotipo de miocardiopatía dilatada, así como hay un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica. ¿Y cuál es su fenotipo? Hipertrofia, dilatación, fibrosis intersticial y trombos intracardíacos. Y en la clínica comparten las mismas características que las miocardiopatías hipertróficas. Es decir, tienen insuficiencia cardíaca, muerte súbita, fibrilación auricular, ictus, etc. Hay mutaciones de más de 20 genes en esta enfermedad, más de 20 genes que codifican proteínas del citoesqueleto sarcolema y envoltura nuclear. Citemos algunas alteraciones genéticas. Por ejemplo, alteración de los genes que codifican la titina, eso se ve en el 25% de los casos, la laminina, desmina, troponina T, alfa-sarcoglucano y distrofina. Después hay alteraciones de genes mitocondriales que causan defectos en la fosforilación oxidativa, en la beta-oxidación de ácidos grasos. Estos defectos se ven sobre todo en niños. Estas alteraciones genéticas se presentan como una herencia autosómica dominante más frecuentemente o se presentan con herencia ligada al cromosoma X, autosómica recesiva. En estos casos son más frecuentes en los adolescentes o al comenzar la tercera década de la vida y evolucionan con rapidez. En estos casos también se asocian con mutaciones que afectan a la proteína asociada a la membrana llamada distrofina, que como sabemos acopla el citoesqueleto a la matriz extracelular. Y acá tenemos el mismo esquema que estuvimos mirando para la miocardiopatía hipertrófica, solamente que ahora vamos a ver las proteínas mutadas en la miocardiopatía dilatada y vamos a fijarnos en los nombres que están en rojo y en verde. Los que están en verde son proteínas mutadas que también se ven cuya mutación también se observa en la miocardiopatía hipertrófica. Y fíjense, sarcoglucano, distrofina, desmina, proteínas mitocondriales, titina, 20% de los casos tienen a la titina como una proteína mutada. Después la troponina IT, la tropomiosina alfa, actina, la cadena beta pesada de la miosina. Y la laminina AC también. Estuvimos observando que alteraciones genéticas de una misma proteína puede dar lugar a miocardiopatías hipertróficas o dilatadas. ¿Y eso de qué va a depender? La alteración de la generación de fuerza resultará en una miocardiopatía hipertrófica si la mutación de la actina está en la porción de la molécula cercana al sitio de unión de la miosina. Una alteración en la transmisión de fuerza resultará en una miocardiopatía dilatada si la mutación de la actina está en la región de unión al complejo distrofina-sarcoglucano. Vamos a ver ahora otras alteraciones que no son genéticas y que pueden producir una miocardiopatía dilatada. En primer lugar tenemos las miocarditis virales, donde se destaca el virus Coxsackie. Hay un aprovechamiento viral del sistema ubiquitina y la maquinaria autofágica para su reproducción. Se produce un estrés oxidativo con anormal regulación de proteínas contráctiles. En la enfermedad de Chagas, a la derecha, por ejemplo, nosotros tenemos un corte de miocardio y entre las fibras un denso infiltrado linfoplasmocitario correspondiente a una miocarditis viral. Abajo estamos viendo dilatación de todas las cavidades del órgano con un afinamiento de la punta del ventrículo en la enfermedad de Chagas. Las toxinas como el alcohol y sus metabolitos, sobre todo el acetaldehído, tienen un efecto tóxico directo sobre el miocardio. Agentes quimioterápicos como la doxorubicina produce degeneración de los miocardiocitos con disminución de la contractibilidad. El cobalto es un metal pesado también cardiotóxico. La sobrecarga de hierro también puede producir lesión cardíaca, por ejemplo, la hemocromatosis hereditaria o transfusiones múltiples.
y la lesión se produce por interferencia con los sistemas enzimáticos dependientes de metales o lesión inducida por la producción de especies reactivas de oxígeno mediadas por hierro. El estrés suprafisiológico, por ejemplo, por el exceso de las catecolaminas, que produce necrosis multifocal en las bandas de contracción miocárdica y con el tiempo evolucionan a miocardiopatías dilatadas. Eso se ve también en pacientes con feocromocitomas, que son tumores productores de adrenalina, donde hay un aumento del flujo de calcio en los miocardiocitos y una vasoconstricción focal en la macro y microcirculación arterial coronaria ante un aumento de la frecuencia cardíaca. La cocaína puede tener consecuencias similares, el consumo de cocaína, ¿verdad? Después hay una miocardiopatía que se llama miocardiopatía de Kato-Tsubo, que se presenta con una disfunción de la contracción ventricular tras un estrés psicológico intenso. Y la punta ventricular es el área más afectada, lo cual lleva a un abombamiento apical del ventrículo. El miocardio afectado puede quedar aturdido o presentar necrosis multifocal en las bandas de contracción. ¿Por qué la punta ventricular? No es claro. ¿Por qué ataca preferentemente esa zona con el abombamiento apical? Y esa dilatación de la parte inferior de la punta del corazón hace que éste se asemeje a un takotsubo, que es una vasija que usan los japoneses para capturar o pescar pulpos. En las últimas etapas del embarazo o hasta algunos meses después del parto pueden presentarse algunas miocardiopatías dilatadas. Las causas propuestas son hipertensión asociada al embarazo, sobrecarga de volumen, carencia nutricional o alguna reacción inmunitaria aún no descubierta. La anomalía principal hoy en día está aceptada, que es un desequilibrio angiógeno microvascular en el miocardio causante de una lesión isquémica funcional. Por ejemplo, hay aumento de las concentraciones de mediadores antiangiogénicos circulantes como el inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular en muchos pacientes que tienen eclampsia. Además, hay productos de degradación antiangiogénicos de la hormona prolactina que se elevan al final del embarazo. Estos productos son cardiotóxicos, proapoptóticos, antiangiogénicos y proinflamatorios. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la miocardiopatía periparto? La edad avanzada, la multiparidad, los embarazos múltiples, la preeclampsia, carencias nutritivas, raza negra y deficiencia de selenio. Los aspectos macroscópicos de la miocardiopatía dilatada son: primero, aumento de peso. En etapas iniciales puede haber hipertrofia biventricular. En etapa final, los ventrículos están tan dilatados que su espesor parece normal e incluso disminuido. Consistencia muscular blanda, dilatación de todas las cámaras, trombos murales muy frecuentes y ausencia de alteración valvular orgánica. Acá tenemos dos corazones, el de la derecha normal, el de la izquierda con una miocardiopatía dilatada. Fíjense el tamaño del corazón y la punta redondeada, que es bastante característica de esta patología. Y acá estamos viendo un corazón abierto que tiene dilatación importante de las cámaras y adelgazamiento de la pared muscular. En la histología de estos casos, nosotros vamos a encontrar una hipertrofia inespecífica biventricular en etapas iniciales. Estamos viendo la hipertrofia de los miocardiocitos en ambas imágenes. Además, vamos a encontrar fibrosis intersticial y endocárdica y miocitólisis de los miocardiocitos subendocárdicos. Ambas imágenes tienen fibrosis. La de la derecha presenta una fibrosis mucho más marcada que la imagen de la izquierda, donde el tejido conjuntivo está teñido de color azul. La muerte de los pacientes con esta patología puede relacionarse a una insuficiencia cardíaca, a arritmias y embolias.
Dentro del grupo de las miocardiopatías dilatadas, se cita a la miocardiopatía arritmógena ventricular derecha, que es una enfermedad hereditaria del músculo cardíaco del ventrículo derecho. También puede participar el ventrículo izquierdo y se caracteriza por la presencia de insuficiencia cardíaca y arritmias. Puede provocar muerte súbita, sobre todo en pacientes jóvenes. Es una enfermedad que se hereda en forma autosómica dominante. El problema es un defecto en las proteínas de adhesión celular presente en los desmosomas que vinculan los miocitos cardíacos adyacentes. A la derecha nosotros estamos viendo un corte de la pared del ventrículo derecho y fíjense que esa pared está siendo sustituida en su casi totalidad por tejido adiposo. En estos pacientes podemos encontrar mutaciones del gen de la placofilina 2, que es la alteración más frecuente en los casos de afectación ventricular derecha. Puede haber también mutaciones del gen de la desmoplaquina, se observan en los casos de afectación biventricular o ventricular izquierda aislada. Existe un síndrome llamado de Naxos que se presenta con una miocardiopatía arritmógena del ventrículo derecho con hiperkeratosis de las superficies plantares y palmares asociados a mutaciones del gen que codifica la placoglobina. Fíjense ustedes, a la derecha nosotros tenemos un corte transversal del corazón. Fíjense que toda la pared del ventrículo derecho, que está señalada con una flecha amarilla, ha sido sustituida por tejido adiposo y también parte periférica de la pared del ventrículo derecho. Acá tenemos corte transversal del corazón que nos muestra la forma clásica de la enfermedad. Afectación de la pared del ventrículo derecho. Fíjense que toda la pared está sustituida por tejido adiposo. ¿Y qué se observa en la microscopía? Pérdida de los miocitos con infiltración grasa difusa y fibrosis del ventrículo derecho. Ahora pasemos al último grupo de miocardiopatías de la clase de hoy, que son las miocardiopatías restrictivas. La miocardiopatía restrictiva es un trastorno caracterizado por disminución primaria de la distensibilidad ventricular que deteriora el llenado diastólico ventricular. Como etiología tenemos dos grupos. El grupo idiopático, donde tenemos a la enfermedad endomiocárdica, que incluye dos lesiones, la fibrosis endomiocárdica y la enfermedad de Leffler, y después la fibroelastosis endocárdica. Y después también tenemos las miocardiopatías restrictivas asociadas a amiloidosis, fibrosis por radiación, sarcoidosis o tumores metastásicos. Empecemos dentro de las restrictivas, con la fibroelastosis subendocárdica. En esta enfermedad lo que encontramos es un aumento de las fibras elásticas del endocardio. La anormalidad se basa en el aumento de la cantidad de la elastina y alteración de la relación desmosina-lisina. Esta enfermedad constituye un criterio de valoración morfológica de diversos trastornos, o sea, se relaciona a diversos trastornos, quiere decir eso. Por ejemplo, a infecciones víricas, exposición intrauterina al virus de la parotiditis, o también a mutaciones del gen codificador de la tafacina que afecta la integridad de la membrana interna mitocondrial. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Las células musculares que están expuestas al estrés crónico empiezan a proliferar y experimentan una transición a fibroblastos, produciendo colágeno-elastina. A la derecha tenemos una imagen de un ventrículo izquierdo abierto donde la flecha amarilla me está mostrando la capa endocárdica blanquecina de tejido fibroelástico. En la macroscopía, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un engrosamiento fibroelástico focal o difuso del endocardio ventricular izquierdo. Más frecuente es esta enfermedad en los 2 primeros años de vida. En la tercera parte de los casos,
La lesión se ve acompañada de obstrucción de la válvula aórtica. Las cavidades ventriculares, por el engrosamiento endocárdico, se encuentran disminuidas de tamaño y es común observar dilatación de ambas aurículas. Fíjense en las imágenes de abajo. Está abierto el corazón mostrando el ventrículo izquierdo y fíjense ustedes la enorme capa blanco-amarillenta que está cubriendo el endocardio. Esta zona está señalada en ambas imágenes por la flecha azul. La misma lesión en el ventrículo izquierdo, menos avanzada que en las imágenes de la diapositiva anterior, pero fíjense el engrosamiento del endocardio está marcado por la flecha amarilla. ¿Y qué vamos a encontrar en la microscopía? Vamos a encontrar un engrosamiento fibroelástico del endocardio. Fíjense ustedes abajo, la imagen de la izquierda. La flecha amarilla me está mostrando un engrosamiento enorme fibroelástico del endocardio. Y ese engrosamiento, fíjense, va como invadiendo el tejido muscular que se encuentra por debajo. Entonces, un marcado engrosamiento del endocardio por un tejido fibroelástico que además va tomando el tejido muscular que se encuentra por debajo. Y al lado, ¿qué tenemos? La misma cosa, solamente que con una coloración para fibras elásticas, donde se observan las fibras elásticas de color negro y están señaladas por la flecha amarilla. La segunda enfermedad de este grupo restrictivo es la endomiocardiofibriosis, que se caracteriza por una fibrosis del endocardio y del subendocardio. Se ve en niños y jóvenes de África en general, pero también puede afectar pacientes adultos. Actualmente tiene distribución mundial. Es un defecto funcional restrictivo que se observa en personas de baja condición socioeconómica, que se alimentan, por ejemplo, con mucha mandioca o preferentemente de mandioca, donde tienen deficiencia de magnesio y exceso de serio. Ambas condiciones estimulan la fibrosis cardíaca, o sea, la deficiencia de magnesio y el exceso de serio estimulan la fibrosis cardíaca. Fíjense a la derecha, señalado por las flechas amarillas, se encuentra el engrosamiento fibroso del endocardio. En la macroscopía tenemos un corazón ligeramente aumentado de tamaño con afectación biventricular en el 50% de los casos. Afectación univentricular, solamente el ventrículo izquierdo, 40% de los casos. Y afectación univentricular, o sea, solamente el ventrículo derecho, 10% de los casos. Hay compromiso de las válvulas auriculoventriculares por ese tejido fibroso y se forman trombos parietales. A la derecha, nuestras flechas amarillas no están señalando el engrosamiento fibroso del endocardio. Y en la microscopía, ¿qué encontramos? Una fibrosis que se va extendiendo al miocardio subyacente y reemplazándolo. Fíjense ustedes en las coloraciones de abajo, en los cortes histológicos de abajo, se ve el endocardio reemplazado por abundante tejido fibroso. En la imagen de la izquierda en color verde, el de la derecha en color azul, y este tejido se está infiltrando y sustituyendo el tejido muscular que se encuentra por debajo. Esto se ve sobre todo en la imagen de la izquierda. Otra lesión dentro de este grupo de miocardiopatías restrictivas es la endomiocarditis de Leffler. Esta entidad se caracteriza por la formación de trombos parietales, pudiendo haber compromiso de las válvulas auriculoventriculares. Tiene un defecto funcional restrictivo por el engrosamiento del endocardio y estos pacientes de sexo masculino en su mayoría y alrededor de la quinta década suelen presentar eosinofilia periférica. Muchos de estos pacientes sufren síndromes mieloproliferativos asociados a reordenamientos cromosómicos
que afectan a los genes de receptores de factores de crecimiento derivados de las plaquetas alfa y beta. Fíjense a la derecha, nuestra imagen, el corazón abierto, la flecha amarilla me está mostrando el engrosamiento fibroso del endocardio. En la histología del corazón de estos pacientes encontramos infiltrados eosinofílicos en muchos órganos además del corazón, como está mostrándome esa imagen a la derecha, un corazón con el infiltrado eosinofílico. Se observa injuria marcada producida por los componentes granulares cardiotóxicos de los eosinófilos, entre los cuales se destaca la proteína básica mayor, que induce una necrosis endomiocárdica seguida de cicatrización de esa área necrótica y luego de una estratificación del endocardio por trombos y finalmente organización del trombo. La amiloidosis es otro ejemplo de miocardiopatía que produce miocardiopatía restrictiva. Ella puede aparecer en cualquier forma de la amiloidosis y se presenta con un corazón agrandado y firme. Este corazón está agrandado y firme por el depósito amiloide que se presenta a la macroscopía como áreas de color gris blanquecino geográficas en pleno espesor miocárdico. En la imagen de la derecha arriba estamos viendo un miocardio y la flecha roja, la flecha amarilla me está mostrando uno de los depósitos de amiloides. Se encuentran muchos más hacia la derecha. El depósito de amiloide se deposita entre los miocitos cardíacos y al ir aumentando produce atrofia de los mismos. Fijémonos en las imágenes de abajo. Abajo a la derecha con una coloración de hematoxilina y eosina vemos el depósito amiloide amorfo eosinófilo claro y con la flecha azul estamos viendo los miocardiocitos que están sufriendo atrofia y son reemplazados por esta masa amiloide. A la izquierda estamos viendo otra coloración tricrómica, donde con la flecha verde estamos viendo los miocitos, los miocardiocitos, y con la flecha amarilla los depósitos acidófilos más claros de amiloide. Fíjense ustedes cómo estos depósitos van englobando, atrofiando y haciendo desaparecer a los miocardiocitos. La sarcoidosis, otra lesión cardíaca que puede producir aspectos restrictivos. Es una enfermedad granulomatosa sistémica y que se caracteriza por la presencia de un corazón agrandado y firme. Las lesiones macroscópicas se presentan como áreas geográficas de color blanquecino irregularmente distribuidas en todo el espesor del músculo. A la derecha arriba nosotros estamos viendo uno de los depósitos señalado con la flecha amarilla. Y en la histología lo que observamos son granulomas gigantocelulares intersticiales no necrosantes. Eso es lo que tenemos abajo, en la imagen de microscopía de abajo, entre las fibras musculares, un granuloma, típico granuloma con células gigantes. Y con esto terminamos nuestra clase de miocardiopatía. Muchas gracias.